En primer lugar, entonces, invito a subir al escenario a quien va a ser el moderador de este primer encuentro, ingeniero Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Voy a invitar también a subir al escenario a Javier Martínez Álvarez, presidente para el CONOSUR de Tenaris, y a Ricardo Marcous, CEO de Tecpetrol. Muchas gracias. ¿Qué haces tanto tiempo? Ricardo. Bueno, buenas noches a todos. Como dijeron, iniciamos el ciclo de charlas así con los responsables de las empresas y empezamos con Tenaris y Tecpetrol, ¿no? Tenaris es el fabricante de tubería más importante del mundo, con raíces en Argentina. Muy pocos realmente valoran el hecho de tener una operación de tuberías acá en Argentina, que nació en Argentina, ¿no?, para suministrar a la industria local. Y eso es relevante porque muchos países, y le quiero preguntar un poco a Javier, muchos países tienen que necesariamente importar la cañería. Bueno, acá se fabrica en Argentina y eso es un logro de la industria porque son parte de la industria. ¿Cómo fue ese comienzo? Bueno, ¿Dónde nacieron? Nacieron sí, acá, sí, ¿no es cierto? Bueno, nació en Argentina, Sí. Tenaris. En el anterior desarrollo petrolero del país se creó esta empresa que empezó proveyendo a la industria petrolera nacional. A lo largo de su historia fue creciendo, expandiéndose por el mundo. Hoy tiene plantas en todos los países petroleros, digamos, relevantes del mundo. Es el mayor exportador. Es la empresa más importante en su sector, es una empresa arraigada fuertemente en el país, genera en su planta empleo directo superior a 6.000 personas, es un generador de divisas para el país, 75% de nuestra planta industrial está dedicada a exportar a todo el mundo y muy fuertemente arraigada en su comunidad. Hay una historia muy linda. Nosotros hicimos una escuela técnica en la ciudad de Campana y hoy nos acompañan unos 10 chicos que están por graduarse de esa escuela técnica. Y yo creo que es el tipo de desarrollo que se hace cuando uno mira un país, tiene estas oportunidades, cuando un país mira a largo plazo, cuando hay un empresario atrás con una mirada de largo plazo, hay desarrollo fuerte y robusto para el país. Y bueno, y ahora tenemos el contexto que ya hablaremos después, que puede generar muchas oportunidades más para adelante para la Argentina. Perfecto. Bueno, el otro componente del grupo, Tecpetrol, también nació en Argentina, ¿no? Dio sus pasos acá y ahora se han convertido en una compañía internacional también, importante, con grandes logros en Perú y Estados Unidos y otras partes. Y no te voy a contar no te voy a preguntar de los logros y demás, sino quiero, y ya sé que estás cansado de hablar de eso, quiero que me digas qué significó Fortín de Piedra en términos de qué se empleó, mano de obra, empresas y demás, porque me interesa mostrar realmente que la industria no es solo el pozo, ¿no?, que se desparrama por todo el país. Entonces, contanos brevemente Fortín de Piedra. ¿Cómo fue? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Fortín de Piedra fue claramente el proyecto insignia de Tecpetrol, tal vez el más importante que hizo Tecpetrol en su historia. La decisión de invertir en Fortín de Piedra se tomó en abril del 2017. En ese momento Fortín producía casi cero, eran simplemente pozos experimentales. A partir de ahí, en pocos meses teníamos 6 equipos perforando. Se invirtieron en gasoductos, 60 kilómetros de gasoducto de exportación, se invirtieron en acueductos, se invirtieron en planta de tratamiento. Y bueno, en 2 años estábamos produciendo 17 millones de metros cúbicos por día, casi el 15% del país, de la demanda total de gas del país. Esto significa que, sí, cuando hay voluntad y está la decisión, se puede hacer. Yo creo que Fortín de Piedra fue lo que fue para gas, lo que en su momento Loma Campana fue para petróleo en YPF. Hoy, por suerte, no estamos solos. Hay otros proyectos, no con semejante envergadura, pero hay otros proyectos, así que me parece importante. Y Fortín
como proyecto invirtió casi 1.000 empresas, más de 1.000 empresas, distribuidas en 15 provincias. Captó en su momento casi toda la capacidad industrial metalúrgica de la zona de Rosario para construir justamente las plantas de tratamiento, empresas en Neuquén, empresas en Río Negro, con lo cual me parece que fue un proyecto que federalizó el país y fue, como digo, una inversión muy importante. 2.300 millones de dólares de inversión, como digo, en un plazo de 2 años ya estábamos produciendo el 15% del gas del país. ¿Cuántos pozos perforaron? Y en este momento ya llevamos... En el momento ese, ¿cuántos perforaron? Y en ese momento nosotros con 6 equipos perforamos 60 pozos, hoy llevamos más de 100 pozos perforados en Fortín. La producción después bajó debido a la demanda del país. Una vez que participamos en el Plan Gas 4, hoy estamos llegando nuevamente en el invierno a cerca de 20 millones de metros cúbicos por día, medios a 9.300, lo cual es una producción muy importante. Muy contento con Fortín. Bueno, es fácil contarlo, ¿no? En general, yo cuando hablo, ¿viste? Me refiero en las oportunidades que tengo, diga el petróleo, cuando me preguntan, digo que una actividad lógica para Vaca Muerta deberían ser 1.000 pozos por año. Sí. Lindo número redondo. Sí. Vos explicaste rápidamente 60, pero realmente todo lo que implicó eso. ¿Cómo ves llegar a esos 1.000 pozos al año? Farmera, los dos, ¿no? Porque, por otro lado, hablaba contigo, está el tema de la crisis esta por la invasión rusa a Ucrania, y que generó también un problema de abastecimiento de materias primas importante, ¿viste? Que a la vez te va a dar un problema con los materiales, e incluso, bueno, vamos a hablar después de servicios en el siguiente tanda, pero ¿cómo ves llegar a esos 1.000 pozos en el contexto internacional de lo que es la problemática que tiene la industria con respecto a abastecerse y poder conseguir equipos de perforación y en el contexto del país, obviamente, ¿no? Mira, poniéndonos en el contexto, claramente Argentina tiene, yo digo, una responsabilidad. No hablo de oportunidad porque en el medio de una guerra con muertes es difícil hablar de una oportunidad por más que los precios internacionales acompañen a un desarrollo masivo. Pero Argentina tiene una responsabilidad de desarrollar sus recursos, tanto en gas como en petróleo. Hoy hay 34 equipos perforando en Vaca Muerta. Yo creo que Vaca Muerta es el game changer para Argentina. Además, Cuenca es importante mantener la producción, es importante producirlo, pero lo que hace la diferencia es Vaca Muerta. Nuestra estimación es que con esos 34 equipos perforando, el año pasado la producción de petróleo de Argentina fueron 570.000 barriles, 330.000 fueron de Neuquén, de los cuales 220.000 fueron shale oil. Pero esos 220.000 significaron un crecimiento de un 68% respecto al 2020. Eso para mostrar la velocidad de recuperación del shale. Y en gas pasó lo mismo. De los 130 millones que se producen en el país, alrededor de 87, 90 millones vienen de Neuquén, 45 millones vienen de shale oil, pero eso significó un incremento de vuelta del 68% respecto al año anterior. Y nuestra estimación es que pasar de esos, con las productividades que se están logrando, porque las operadoras todas hemos logrado productividades muy importantes, longitud de rama, cantidad de fracturas, dimensionamiento de las fracturas, pasando una estimación de los 34 equipos a 45 equipos, 48 equipos, en los próximos 5 años Argentina debería estar produciendo 170 millones de metros cúbicos, de los cuales 140 deberían venir de Neuquén, y en petróleo llegaríamos casi al 1.000.000 de barriles en 5 años, de los cuales alrededor de 750, 800.000 deberían venir de Neuquén. Yo creo que es posible, eso es posible manteniendo estas productividades, incrementándolas y claramente con un incremento de equipos que no es fácil. Una política constante porque, digamos, vamos a competir con Estados Unidos. Acá el tema es reemplazar el gas ruso, que es lo que va a querer Europa, del gas y el petróleo ruso. Y hoy la respuesta está bien, tenés un poco en el Golfo Pérsico, ¿no es cierto?, que puede incrementar, ¿no? Un poco de Canadá, pero el shale de Estados Unidos seguramente se va a reactivar para exportar, y los equipos ya han sufrido varias veces de que han venido acá a Argentina y después se paró la actividad y a veces ni siquiera se podían volver.
Entonces se necesita alguna largo plazo, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Bueno, ustedes también tienen su problemática para eso, ¿no? seguro. A ver, pongamos en contexto para la gente, Ernesto, el tema. El año pasado yo estaba repasando lo que habíamos charlado. Yo soy un fanático de Vaca Muerta, de lo que le puede aportar al país. Y hablábamos de la extraordinaria oportunidad que tenía el desarrollo de la energía como generador de divisas, como generador de empleo, ¿no? Vos hablabas antes, y Ricardo, de las 1000 empresas en todo el territorio nacional acompañando el desarrollo de Fortín de Piedra. Bueno, esa oportunidad sigue latente. Hoy tenemos novedades, ¿no? Ya a principio de año había algunas novedades de la situación comercial entre Estados Unidos y China, donde se veía un realineamiento de las cadenas logísticas, ¿no?, de Occidente, que configura sin duda una oportunidad para yo creo, países como el nuestro y para América Latina. Tenemos la situación bélica, la guerra que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, dolorosísima, que a nosotros nos pega muy cerca. Tenemos una planta, el origen de nuestra empresa en realidad tiene sus raíces en Italia. Tenemos una planta en Italia, país que está cerca, obviamente, ahí en el continente europeo, un país que además se abastece mucho de gas europeo, y una de nuestras plantas en Rumania que está a tan solo 150 kilómetros de la frontera. Sabés que más de 300.000 personas han pasado por Rumania, saliendo de Ucrania, o sea, una situación dolorosísima. Pero también cabe analizar el impacto de todo esto y, como vos decías, es previsible imaginarse algunos cambios, ¿no? Una Europa que reflexione sobre su situación política, sobre su abastecimiento energético, ¿no? Y acá la palabra que yo creo que hoy más sobresale en estos análisis es empezar a hablar de seguridad energética, ¿no? Hoy el desafío es conseguir seguridad energética. Y como vos bien decías, el subcontinente nuestro, América Latina, es un país que no tiene hipótesis bélicas, ¿sí? Esto hasta hace 2 meses no era quizás tan valorado. Hoy esta situación está valorando muchísimo apoyarse en este tipo en regiones como las nuestras. Si América Latina, si la Argentina, hablemos de nuestro país en particular, tiene la capacidad de sobre eso construir previsibilidad, reglas claras, una mirada de largo plazo, bueno, yo creo que va a ser una propuesta muy, muy fuerte para acompañar el desafío que va a tener el mundo, una parte del mundo, en particular Europa, muy grande para repensar sus cadenas de abastecimiento energético. Estados Unidos yo creo que también acá juega un rol importantísimo. Después, finalmente, vos hablabas de los desafíos. Desafíos hay muy grandes también, ¿no?, en estas situaciones como estas. Comentábamos antes el rol que tienen Rusia y Ucrania en el abastecimiento de algunos bienes. Por ejemplo, en el abastecimiento de planchones, que son esos bloques de acero sobre los cuales se produce después la lámina en caliente. Rusia y Ucrania, ese conjunto, participan con 30% del abastecimiento mundial, ¿no?, del trade mundial. En el arrabio, que es un elemento intermedio, un concentrado de mineral de hierro, Rusia y Ucrania de vuelta más del 50%. Para ponértelo en cifras, por ejemplo, Estados Unidos importa todos los años algo así como 6 millones de toneladas de arrabio, y entre 4 y 5 salen de Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, estamos hablando de impactos en la cadena de abastecimiento muy significativos. Hoy es una de las cosas que nos tienen muy ocupados, diríamos. Muy preocupados, porque todo el mundo habla de la escasez de petróleo, ¿no? Eso se supera con pozos. Resulta que no tenemos la cañería para los pozos, ¿no es cierto? Los caños van a estar, tenemos que asegurar el abastecimiento. Hay desafíos, la logística también, Ernesto. La logística, sabes que ha tenido unas subas de precios brutales. Y lo que está pasando en Argentina, yo creo que también va a pasar en Estados Unidos. Va a haber un desarrollo fuerte del shale, seguramente. Bueno, y acá están todos los equipos de perforación, de fractura y todos los equipos de servicio, donde nosotros vamos a estar, como vos bien decías, compitiendo, ¿no?, por hacernos de esos activos. Así es. Por eso tenemos que dar las mismas condiciones o mejores. Eso implica una política a largo plazo. Eso implica no solo este gobierno, sino los que vengan, ¿no es cierto? Y creo que se tienen que convencer, realmente tenemos que convencerlos de que
la verdad que la explotación de nuestros recursos, viene el offshore también a posteriori de Vaca Muerta, es una de las salidas, quizás la poca que tiene Argentina para superar el tema de pobreza que tiene y empezar a desarrollarse, ¿no? Es un generador de empleo, es un generador de divisas. O sea, alrededor de Vaca Muerta vos podés generar otro campo argentino en términos de divisas, pero con una potencia para generar empleo muchísimo más significativa, ¿no? También el desarrollo de Fortín de Piedra, ¿qué grado de integración nacional hubo? Muy alta, muy alta. Casi todo fue desarrollado acá, salvo pocos equipos que se importaron. Yo diría que más del 85% fue integración nacional. Que poca industria acá en Argentina tiene esa integración. Sí, y volviendo a tu pregunta, me parece que sí. Yo creo que la productividad de Vaca Muerta fue tal, tenemos una roca que es muy buena, superior inclusive tanto en gas como en petróleo a la americana. Tenemos que generar las condiciones para que en forma estable se pueda producir. Pero fíjate que con la productividad que se logró, ya no hay más capacidad de transporte en los gasoductos, ni hay más capacidad de transporte en los oleoductos. Entonces, lo primero que hay que hacer es destrabar esos dos, que son inversiones chicas comparada con la magnitud de lo que hay que invertir en el upstream. En el gasoducto, bueno, se espera que para el invierno que viene tengamos por lo menos 11 millones de capacidad de transporte, después hay que llevarlo a 22, primera etapa, y después a 44. Y estamos convencidos que Vaca Muerta va a ser el hub de gas de Argentina y de América del Sur. Hay que reemplazar el gas de Bolivia, hay que reemplazar el LNG importado, hay posibilidades también de instalar otras plantas. Acá se necesitan más fertilizantes. Lo que pasó en Europa. Fertilizantes hoy en Europa es imposible producirlos a estos precios de gas de 30 a 35 dólares el millón de BTU. Eso claramente tiene que venir a la Argentina y tenemos la condición de dar precios sostenibles, competitivos, para que ese tipo de industrias establezcan en la Argentina. Eso es así y me dejaste pensando un poco porque no solo necesitamos ampliar la infraestructura acá para el mercado local, pero también necesitamos ampliar la infraestructura de exportación de crudo. Totalmente. Por supuesto, la famosa planta de GNL, ¿no es cierto? Que antes se pensaba en China, pero ahora tenemos la posibilidad también de pensar en Europa. Y por qué no una planta más grande que abastezca ambos mercados, ¿no es cierto? Es decir, claro. Creo que Vaca Muerta da para esas dos cosas, ¿no? Y fíjate, nosotros vamos a una presentación mañana, Horacio Marín, nuestro director de operaciones, estimación de recursos de Vaca Muerta. Las últimas proyecciones hicimos una reestimación, por lo menos 200 TCF. Argentina consume 2 TCF, tenemos consumo para 100 años. Sí. Lo primero que hay que hacer es aprovechar la infraestructura establecida para exportar a América Latina. Chile ya estamos exportando cerca de 8 millones y medio, 6,5 en Neuquén, pero Chile llegamos a exportar en su momento en picos de 20 millones de metros cúbicos por día. Sí. Entonces hay que buscar reemplazar el carbón de Chile por gas de Argentina, hay que buscar una mayor integración con Brasil. Estuvimos el año pasado exportando energía eléctrica, ahí tenemos 2.000 megas de interconexión, equivalen a 10 millones de metros cúbicos, hay que buscar integración de largo plazo con Brasil, con lo cual yo creo que lo primero es eso. Y después, por supuesto, pensar en el LNG, donde ahí yo diría que hay que buscar experiencias como la que hizo Perú, para una inversión tan grande que hizo Perú, donde ahí desarrollamos gas, transporte y planta de LNG de distintas compañías. Hizo proyectos ley, donde claramente le fijaba las condiciones a la empresa y no se podían cambiar esas condiciones salvo una ley que estuviera de acuerdo a la empresa. Pues son inversiones multibillonarias, ¿no? Estamos hablando... Y acá tenemos que traer el esfuerzo de todos, ¿no? Yo creo que esto es clave, ¿no? Ahí, dejemos una nota positiva. Nosotros en la planta nuestra que se dedica a fabricar estos grandes tubos de gran diámetro, que es con el que se hacen los gasoductos, en los últimos, yo diría, 3 años hemos tenido muy pocos proyectos, ninguno, diría, hubo uno el año pasado de Shell, lo veo acá sentado a John, un proyecto de petróleo, y ahora en el último mes y medio, digamos, esto se ha activado muy, muy fuertemente con proyectos de YPF, con proyectos de Oldelval, con proyectos de PAE en Aguada Pichana, con proyectos de TGS. Entonces, vemos todo el midstream moviéndose. Claramente esto se corona con el gasoducto, ¿no? El gasoducto es el gran desafío que tenemos ahora inmediato en el corto plazo y es muy interesante
aprovechar el momento, ¿no? Como decía Ricardo, atrás de estos grandes desarrollos. Acá hubo 2 proyectos bandera, que fueron el de YPF en Loma Campana, el de Fortín de Piedra de Tecpetrol, que demostraron que tenemos un recurso, Vaca Muerta, que es viable, competitivo, abundante, que se puede explotar de manera económicamente eficiente. Bueno, y ahora nos estamos topando con todos estos cuellos de botella de infraestructura. El desafío nuestro es sacarlos y después pensar en proyectos de largo plazo, ¿no? Esta agregación de valor sobre la cadena del gas, que es aún más interesante para mí en el largo plazo que la del petróleo. Bueno, ¿no? mencionó algo la petroquímica, ¿no es cierto? Como generador de energía para la industria, ¿no? Y hablaba el ministro cuando nos vino a visitar de la fuerza que esto le da al desarrollo industrial, ¿no? La oportunidad de desarrollo de Vaca Muerta es una oportunidad de potenciar una industria que existe hoy en el país. Vos lo decías antes, Ernesto. Argentina es un país con un acervo petrolero fuerte, federal, y está la oportunidad de potenciar ese desarrollo, generar empleo, know-how de calidad exportable, ¿no? Al mundo. Perfecto. Y no nos da el tiempo, pero en algún momento de estas reuniones vamos a hablar de hidrógeno también, porque es otro valor agregado que Argentina puede dar, hidrógeno azul, ¿no es cierto?, con captura de carbono y secuestro. Bueno, ahí te quiero pasar un pequeño aviso. Dale. En Tecpetrol creamos un fondo, 150 millones de dólares, de los cuales ya tenemos para este año comprometidos 30, justamente para invertir en nuevas tecnologías de vanguardia. Y ya concretamos la semana pasada una primera inversión en una empresa que está desarrollando membranas justamente para la extracción de hidrógeno a bajo costo. Entonces también, si bien vemos que el upstream, el petróleo y el gas está por muchos años, también estamos pensando en el tema de transición energética. Y esto es una responsabilidad de todos. ¿Sabes que estamos haciendo un parque eólico en Tenaris, en González Chávez, en la provincia de Buenos Aires? Un proyecto enorme también, 190 millones de dólares, porque el desarrollo energético abarca todo este espectro y hay oportunidad para todas las energías del país para crecer, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias, ¿no? Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Les recomiendo a la audiencia, si quieren seguir hablando con ellos, de visitar el stand que tienen ahí en Tenaris. Y es el momento de invitar a subir al escenario a Javier Gremes Cordero, quien es CEO de Picom, y al señor Osvaldo del Campo, Global CEO y CTO de Galileo Technologies. Gracias. Osvaldo, siéntense. Gracias. Yo a mí no me cambio, tengo siempre el mismo. Bueno, bienvenidos a la OG. Gracias. Gracias. Los junté a los dos porque, bueno, ya vieron, 2 compañías argentinas que vinieron, de una determinada envergadura, ¿no? Pero la historia de ustedes es interesante, porque es una historia, bueno, nace acá en Argentina también, ¿no? Pecom estás en servicios puros, vos no sé cómo definirte, pero es de alta, es una empresa tecnológica, digamos, la tuya, ¿viste? Aunque empezaste de otra manera, pero es increíble cómo has evolucionado. Empezaría por vos, ¿no? Los escuchaste lo que significó el desarrollo de Fortín, lo que puede ser el boom de Vaca Muerta. ¿Cómo se prepara Pecom para eso? ¿Cuáles son los cuellos de botellas dentro de los servicios? Los servicios requieren de mucho empleo, ¿no es cierto? También el tema de capacitación y demás. No sé por dónde querés empezar de todos los días. Yo escuchaba a Ricardo, la verdad, con la responsabilidad que tenemos hoy de desarrollar un recurso tan productivo y tan importante como es Vaca Muerta. Y donde eso moviliza aguas abajo, toda la industria de servicios, está movilizando unas 50.000 personas aproximadamente. En el caso de Pecom somos 5.500 personas, somos la compañía de servicios más importante de Argentina y movemos empleo indirecto entre 1.500 y 3.000, dependiendo. Nosotros como servicios incorporamos también no solo los servicios de operación y mantenimiento de campo, sino también servicios de ingeniería y construcción para las petroleras, como el tratamiento químico, artificial lift. La verdad que nosotros seguimos ansiosos, digamos, estos proyectos que sabemos que está el potencial, conocemos de los cuellos de botella y la verdad que lo que necesitan las empresas de servicios
es esa señal también de largo plazo, previsibilidad, que esas inversiones se lleven adelante, que se despejen los cuellos de botella. ¿Y nosotros cómo nos estamos preparando? Bueno, principalmente entendemos, estamos convencidos de que la incorporación de tecnología y la innovación, porque lo nuestro no es solo empleo, ¿sí? la cantidad de personas que hacemos APECOM todos los días, sino la incorporación de esa innovación y tecnología, que entendemos es lo que las empresas petroleras van a necesitar para poder dar respuesta a esta etapa que se viene de desarrollo. Y así el modelo operacional digitalmente asistido, que permite decisiones más rápidas, más eficientes, estar con información de campo online, pero interpretada para tomar acciones, no solo en el pozo, sino también en la superficie. Estamos también trabajando en lo que es la operación integral, con la gama de servicios que tenemos, el poder lograr sinergias entre esos servicios justamente para buscar mayor eficiencia. Creo que no hay que tener miedo, ¿no?, en crecer en esa eficiencia, va a ser necesaria para poder competir. Esto que hablaba, necesitamos y tenemos la capacidad de poder exportar energía. Bueno, necesitamos producirla de la manera más eficiente posible, con todas las normas, ¿no?, que tienen que ver con las ISO, con API para las bombas, que estamos ahí nosotros certificados, y que implica también en el tema de plantas, cómo nos preparamos, preguntabas Ernesto, ir a la industria 4.0, ¿sí? También a la digitalización de los procesos productivos que nos haga más eficientes. Esto es lo que estamos trabajando, esto también se traduce en apoyo para la ingeniería y construcción, a las plantas y ductos que van a hacer falta para conectar a los oleoductos y gasoductos troncales. Claro. ¿No? Ahora arrancamos, ponerle que se alineen los astros y avanzamos con estos 1000 pozos por año. ¿Cómo te ves ahí para que vos puedas seguir dando la calidad de servicio? Porque vos tenés que invertir, tomar gente, y esa gente tenés que tener un horizonte para poder tomarla, ¿viste? Porque hoy el tema personal es un tema, ¿no?, en Argentina. Gente capacitada. Capacitada. ¿No? Bueno, en esto que yo te decía de la incorporación de tecnología, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de escuelas, porque vamos a necesitar capacidades distintas. Cuando yo digo, bueno, well testing pasa a ser a equipos semiautomáticos o automáticos que se controlan desde una sala de control, yo necesito capacitar a las personas para hacer frente a esa nueva respuesta que tenemos que dar. Estamos trabajando en eso, es un desafío el tener a toda la gente capacitada para enfrentar esta nueva etapa y a incorporar capacidades también, ¿no? Cuando decimos manejo, operación integral, bueno, también incorporar personal que pueda atender a esa operación integral. Es un gran desafío. Porque acá la gran pregunta es que uno se hace decir, bueno, tienen que estar dadas las condiciones para que las operadoras vengan e inviertan para hacer los 1000 pozos al año, pero todo eso lo escuchamos a Tecpetrol, que decía, bueno, yo para hacer 60 pozos arrastré 1000 empresas, de las cuales asumo que el 70-80% han sido pymes. Esas pymes también tienen que invertir y capacitar gente, y digamos, el país no solo tiene que dar condiciones especiales para que se haga el pozo, sino que también empresas como ustedes y demás tienen que tener un poco también de condiciones como para que puedan expandirse, ¿no? Totalmente. Porque el beneficio se extendió a todo el país, pero bueno, eso y en esas medidas de largo plazo, digamos, no solo las que benefician la inversión de las empresas operadoras, sino bien como decís vos, cómo hay condiciones crediticias para que las pymes puedan invertir justamente en capacitación, en tecnología. Hay un tema, ¿no?, que también frente a la situación internacional es un desafío en este momento, y es la provisión, ¿no? Yo hablaba de que hay dentro de nuestra gama de servicios está la producción de bombas, está la producción de químicos, bueno, la provisión de las materias primas, ¿no? Sí. Y cómo el país tiene que generar las condiciones para poder acceder a esas materias primas, es algo fundamental para dar respuesta, porque cuando venga el desafío de los 1000 pozos por año, lógicamente los servicios que vamos a tener que prestar ahí van a necesitar de esa importación, que van a generar en el neto
Lo que hay que estar tranquilo es que se va a generar divisas por encima de lo que vamos a estar importando. Pero como es el mundo hoy, ¿no? Interconectado, necesitamos de esa importación. Sí, sí, seguro. Osvaldo, empresa tecnológica, pero contanos cómo arrancaste. Bueno, nosotros estamos... No era muy tecnológico cuando arrancaste. Sí, lo era. A ver, nosotros estamos en la transición energética, nos definimos como una empresa de tecnología para la transición energética y estamos en la transición energética desde que antes que la transición energética se llamara transición energética, ¿no? O sea, son más viejos que yo, por lo entonces. El inicio de la transición energética y quizás el modelo más efectivo de primer paso de transición energética es la transición al GNC, el proyecto que iniciamos hace 30 años atrás. Y después eso va continuando y fue continuando con hidrógeno. Hicimos la primera estación de hidrógeno de Latinoamérica en el 2005, biogás, RNG, hoy día, que es un tema fuertísimo y un tema que nos va a monopolizar la discusión. Las emisiones de metano van a ser el gran tema de discusión de los próximos años. Y bueno, después introdujimos el concepto de gasoducto virtual, que hoy se transformó en un nombre genérico, es una marca creada por nosotros y hoy todo el mundo habla de gasoductos virtuales, lo cual nos enorgullece y lo llevamos a su máxima expresión con el GNL. Hoy el GNL es una actividad que monopoliza una parte muy importante de nuestro negocio. El GNL en sus varias variantes. Nosotros hoy, Galileo tiene tecnología para grandes plantas de GNL. Hoy tenemos la oferta para una gran planta de GNL. Tenemos la solución más económica del mundo hoy disponible como para construir modularmente una gran planta de GNL. Y a su vez tenemos la microescala que nos permite producir GNL en pequeños lugares y usar ese GNL en un montón de aplicaciones. Empezando del norte para abajo, en Estados Unidos estamos produciendo GNL en pozos remotos y abandonados en Pensilvania y llevando ese GNL a las plantas de peak shaving. Hay 80 plantas de peak shaving en todo el nordeste de los Estados Unidos que usan ese GNL para aplanar la curva de producción y solucionar los problemas que tenemos aquí, que es los picos de demanda en invierno. En el sur de Estados Unidos estamos produciendo GNL para la propia industria de petróleo, para la propia, o sea, hoy, para hacer estos 1000 pozos que vos comentás y que es fantástico tener una meta y un objetivo claro, que creo que es lo que nos falta en general como país. Nos sobran ideas, pero faltan ideas unificadoras, ¿no? Y tener una idea unificadora como esa es muy interesante. Para hacer esos 1000 pozos tenemos que ser eficientes. Hoy, como decía Guillermo, la industria ha llegado a niveles de eficiencia muy altos en fractura, la roca nos ayuda, pero también tenemos que ser, eficientes energéticamente hablando. Hoy, y limpios, fundamentalmente ecológicos. Hoy la industria, por ejemplo, Permian, tenemos un boom de demanda de GNL de pequeña escala para ser utilizado en equipos de fractura que usan el mismo GNL para fracturar, o equipos de perforación que usan el mismo GNL para generar energía y poder perforar, o equipos auxiliares. Y ese GNL muchas veces genera una fórmula win-win que en vez de producirlo a partir de un gas de ducto, lo producimos a partir de un flaring que se está mitigando, como hacemos acá en muchos lugares, o a partir de un gas asociado que de otra manera no tendría manera de captarlo. Entonces, todo eso genera una plataforma muy, muy atractiva y que, bueno, parece que los tiempos se van alineando, los astros se van alineando con eso, ¿no? ¿Y cómo lo ves eso acá? Porque Estados Unidos, por lo que ya había hablado con vos, por eso conozco un poco tu historia, pero en Estados Unidos está muy desarrollado eso y están muy activos ustedes. Acá no. Yo creo que es una conjunción, o sea, falta un alineamiento. Acá va a surgir, en Estados Unidos tardó en arrancar, pero las necesidades son las mismas, las estructuras de costo similares, y la realidad es que las mismas motivaciones que llevaron a Estados Unidos en estos últimos 2 o 3 años a migrar toda su infraestructura al uso de gas se van a dar acá, porque las limitantes eran tecnología de conversión de motores, y hoy las hay, el mercado las tiene.
viene el IFRAC y el IFRAC obviamente va a estar, la energía se va a generar a partir de gas natural. La disponibilidad de tecnologías de GNL, que bueno, somos nosotros quienes las estamos ofreciendo, que esa infraestructura ya está disponible aquí en el país, así que falta que se alineen un poco los esfuerzos y claramente va a permitir aumentar mucho la competitividad o bajar el costo del pozo, ¿no? No, seguro, y aparte estos 1000 pozos, vos lo mencionaste, el flaring, lleva acarreado un poco el flaring, ¿viste? Si uno pudiese captar y convertir eso en algo útil, ¿viste? Estaríamos realmente... Nosotros hay pozos hoy día que están operando y donde en otro momento hubieran estado haciendo flaring y estamos captando aquí en Neuquén, pozos de YPF y Equinor, y transportando ese GNL a otro tipo de aplicaciones. Entonces, bueno, es un ejemplo, o bueno, aquí en Argentina estamos también produciendo en pozos remotos que nunca se hubieran conectado porque nunca existió infraestructura en esos lugares para conectarlos. Entonces eso trae un gas nuevo al sistema, un gas que no estaba, que estaba fuera de los radares, le da una herramienta fundamental al productor para planificar su sistema no dependiendo de algo tan rígido como el midstream y decir, bueno, tengo un midstream flexible que me permite ir a donde me conviene por la razón que sea. Y obviamente generar un combustible barato para la misma operación, con lo cual se genera un círculo virtuoso que es muy, muy interesante. ¿Y para picking? Son cantidades muy pequeñas, ¿no? No, yo creo que Argentina debe aplanar la curva, más allá de la infraestructura, debe aplanar la curva. Argentina tiene que mirar dos cosas para mí en lo que es el gas natural. Una es el mercado regional. Yo disiento en el tema de las grandes plantas de GNL. Yo creo que a nosotros competir contra activos hiperamortizados como puede ser Qatar o cualquier otro, más allá de la ventana de oportunidad gigante que tenemos ahora, pero creo que competir contra eso es complejo y creo que hay una demanda regional gigante. Nosotros, mucho de lo que estamos haciendo hoy en GNL es en Brasil, y Brasil está mirando el onshore, que antes lo tenía totalmente abandonado. Acabamos de terminar una planta muy grande en Azulao, que es en el corazón del Amazonas, que produce en este momento 600.000 metros cúbicos día y va a ir a 1 millón, y eso se transporta a una térmica que está a 1000 kilómetros al norte, y toda esa zona tiene una demanda muy grande, pero el sur de Brasil tiene lo mismo, porque el sur de Brasil no tiene capilaridad de ductos. Entonces, si Argentina quiere exportar su gas y lo inyectamos solamente a través de los ductos, vamos a tener limitaciones en la bajada de la autopista, digamos. ¿Cómo hago para llegar hasta...? Entonces yo creo que el GNL containerizado, que hoy estamos exportando un poco por camión, y estamos llegando por camión al sur de Brasil a un precio igual o más bajo que el que tiene el ducto hoy brasileño. Entonces, eso se abre un montón de posibilidades y creo que podemos pensar en un proyecto exportador sin usar la infraestructura que hoy tenemos, que es dura y que está limitada y que tiene, todos sabemos los problemas que tenemos. Entonces, en realidad ninguna solución reemplaza totalmente a la otra, esto complementa, pero entendemos que la región tiene una demanda potencial gigante de gas no conectado, de lo que nosotros llamamos GNL containerizado, y el otro tema es el picking, que también se puede sinergizar y decir, bueno, almaceno, utilizo la misma infraestructura de liquefacción para almacenar, aplano la curva, le doy la posibilidad al productor de pensar una demanda más plana, más constante a lo largo del año y no tan estresante en invierno, y que es un poco lo que se está haciendo en Estados Unidos y en todos lados. Y bueno, también utilizo esa capacidad eventualmente para producir en los momentos de valle y poder exportar. Yo creo que todo eso es el camino que deberíamos elegir. La infraestructura está disponible, la tecnología está disponible, tenemos un marco normativo muy interesante que se desarrolló en los últimos años y que, hubo mucho apoyo oficial para eso. Un marco que permite desarrollar plantas, construir plantas, transportar GNL en todas sus formas o bajo todas sus vías y hasta ofrecerlo al mercado internacional. Entonces, eso hay que aprovecharlo y yo creo que con el tiempo se va a ir alineando todo. ¿Hay algún que otro obstáculo después en el tema del costo de eso, ¿no es cierto? Y sobre todo en invierno.
pero bueno, esperemos que se vaya solucionando con el tiempo, ¿no? Porque... Pero el costo es lo que es la energía en el mundo, ¿no? Y ahora vamos a tener un gran desafío, porque, bueno, obviamente el mundo está en un momento crítico, la demanda de GNL está en un momento crítico, pero la realidad es que esto, obviamente, ninguna solución es de corto plazo, todas las soluciones son de mediano o de largo, pero creo que si podemos elaborar nuestro propio modelo, y tenemos las condiciones para hacerlo, porque tenemos el gas, tenemos los 100 años de gas, tenemos digamos, las condiciones como para poder hacerlo, y la verdad es que, así como lo hicimos en otros modelos, tenemos que generar nuestro propio modelo que atienda a la región, porque la región es muy atractiva per se, y estamos hablando de muchos millones de metros cúbicos de día de consumo potencial en el sur de Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en un montón de aplicaciones. Entonces, hay veces no hace falta mirar a China, que creo que es atractivo y que es súper interesante, pero que requeriría de inversiones muy duras, todas juntas y en un contexto turbulento, mientras que si trabajamos sobre la base de las cosas más modulares, más escaladas y con más elásticas, tenemos muchas más chances de que los proyectos se puedan concretar. Seguro. No concuerdo en todo con vos, yo creo que se va a necesitar todo, ¿no? No, seguramente. Yo no. Te doy el ejemplo de Estados Unidos, los famosos precios negativos que eran gas que no se podía sacar y los productores estaban dispuestos a pagar Seguro. por en el gas y poder producir el petróleo. Y acá va a pasar algo similar. Entonces acá la gran apuesta que hay que hacer es que la abundancia de gas le va a dar una competitividad de la industria argentina enorme, porque los precios obviamente se van a aplanar, ¿no es cierto? Y Argentina va a poder disfrutar de esos precios a nivel energético, pero necesitamos todo como para evacuar ese gas. Lo tuyo, GNL, si es a China, a Europa, lo que sea, y creo que si se dan las condiciones vamos a poder competir bien con Qatar o con el país que sea, ¿no es cierto? Porque aparte, creo que seríamos un proveedor diferente, ¿no? Y para países como Europa, tener diferentes fuentes de donde abastecerse le da mucho más seguridad que depender solo del Golfo Pérsico, ¿no te parece? No, se me ocurría también, digo, sí, pensando en los 1000 pozos por año, sí. Que ojalá fuera, ¿no? un objetivo realizable, empezar a pensar en los esquemas, ¿no? Pero que sean concretos, esquemas de gathering desarrollados como en Estados Unidos, lógicamente con una expansión muchísimo más capilar que claro, lo que se puede hacer acá, pero porque yo creo que es la forma en que tenemos que desarrollar esa infraestructura, que estará el gasoducto virtual, no por anular el gasoducto virtual, pero también las plantas de tratamiento, las conexiones hacia los gasoductos troncales, que fuera infraestructura compartida, ¿sí? Lógicamente manejada por un midstreamer, pero donde haya compromiso de varios productores. Me parece que sería también algo que con un plan de largo plazo es algo que se puede encarar y desarrollar. Pensar. Claro, sí, sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Les agradezco mucho. Son dos historias que parecen diferentes, pero creo que son las mismas, ¿no? Porque están todos alineados, ¿no? Periféricamente a lo que sería un gran desarrollo de los recursos nuestros, ¿no? Así que bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Por favor, Osvaldo. Muchas gracias. Para finalizar con este ciclo de paneles, nuestro último panel, quiero invitar a Sergio Affronti, quien es CEO de YPF. Hola, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Te trajiste agua gratis? Me traje agua por las dudas. Acá que te la cobro. Por las dudas, no tiene publicidad, parece. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, cumplimos años, ¿no? Cumplimos años. Siempre la verdad que, bueno, primero agradecerte por esta oportunidad de charlar. Siempre es muy grato para mí el hablar contigo de nuestra industria, a la cual tanto queremos, y también de nuestra empresa, a la cual tanto amamos, y sobre todo en un año muy especial para YPF, como es este año en el cual cumplimos 100 años. También muy buenas tardes a todos. La verdad que es una alegría el que después de 3 años podamos vernos nuevamente las caras
poder charlar temas que son importantes para nuestra industria, temas que son también fundamentales para nuestras compañías y para nuestro país. Así que bueno, muy contento. Bueno, bárbaro. No te voy a preguntar por cada uno de los 100 años estos, pero sí contame qué estuvieron haciendo. Fueron 2 años difíciles, ¿no? ¿Qué estuvieron haciendo esos 2 años? Sí, sobre todo el año 2020 fue un año muy complejo para YPF. Probablemente el año más complejo. No, no sé si se escucha. Ahí está, sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. El año 2020 fue un año muy complejo para YPF, probablemente el año más complejo en toda la historia de la compañía, sin lugar a dudas afectados por la pandemia, pero seguramente con raíces más profundas que únicamente la pandemia. Y el año pasado logramos estabilizar la producción, luego de 5 años consecutivos de caída de la producción, y sobre todo logramos incrementar en el último trimestre del año, secuencialmente respecto del mismo trimestre del año anterior, más de un 14% la producción, lo cual nos deja en un punto de partida para este año 2022 mucho más interesante. Y este incremento de producción significativo es aún más si vemos la evolución de la producción de YPF el año pasado en el no convencional, donde en gas prácticamente duplicamos la producción que teníamos en no convencional, pasamos de 10 millones de metros cúbicos por día de producción a casi 20 millones de metros cúbicos por día de producción, y también incrementamos de una forma significativa la producción del petróleo, shale. Incrementamos en más de un 60% la producción de nuestros yacimientos, sobre todo del hub core que tiene nuestra compañía. Y yo creo que este sí es un primer mensaje que me gustaría compartir, que es el gran esfuerzo que ha hecho toda la industria a través de la curva de aprendizaje que se ha transitado desde ya hace varios años y que se ha profundizado y se ha mejorado mucho, sobre todo en los últimos 2 años. Desde el punto de vista de las eficiencias, tanto en perforación, donde no solamente YPF, sino todas las compañías, eso también para mí es una doble alegría, digamos, ¿no? El que toda la industria pueda trabajar y en una forma colaborativa, más de lo que veníamos haciéndolo, como para incrementar la velocidad de perforación. Yo creo que hemos hecho un trabajo muy interesante, todas las compañías en drilling, reduciendo también los tiempos no productivos, reduciendo los tiempos planos. Todavía tenemos mucho por crecer en perforación y también con un crecimiento importante en la completación de pozos. Yo ahí sí creo que ha sido más sorprendente todavía la tecnología que se ha aplicado, que nos permite realizar muchas más fracturas por set, por mes, que la que veníamos haciendo. Nosotros el año pasado terminamos el 4º trimestre con más de 180 en promedio fracturas por set, por mes. En algunos sets llegamos a 220. Y seguimos aplicando tecnologías que nos van a permitir todavía continuar reduciendo los tiempos, reduciendo el costo o siendo más eficiente en lo que hacemos. Esto, sumado también a una mayor productividad de los pozos, consecuencia del diseño nuevo que tenemos en los pozos, consecuencia del trabajo en el subsuelo que se está haciendo en la geociencia, nos ha permitido tener, o nos permite tener, costos de desarrollo que son cercanos a los que se encuentran en otras cuencas no convencionales a nivel mundial. Y esto sí creo que es un mensaje muy importante, tanto el ramp-up y la posibilidad de incrementar la producción, como el también hacerlo a un costo mucho más razonable y mucho más competitivo que el que lo hacíamos en años anteriores. Y esto yo creo que es fundamental porque en el futuro vamos a necesitar tener operaciones que sean low cost. Eso vamos a competir con todo el mundo y para eso
tenemos que tener operaciones que sean low cost y que sean low carbon también, o sea, mucho más cuidadosas del medio ambiente respecto de lo que estamos haciendo. Y yo creo que en eso estamos en un camino muy interesante. Pero la historia de YPF el año pasado no fue solamente en el no convencional, sino también en el convencional. O sea, lo que hicimos hace un par de años fue dividir el upstream de YPF con dos focos, uno el no convencional con base en Neuquén, primera vez que la compañía tiene una vicepresidencia fuera de su casa central, cerca del negocio, que es como entendemos que tenemos que gestionar nuestros negocios, para una compañía que es eminentemente federal, una compañía que tiene presencia en todas las provincias de nuestro país y que es líder en el desarrollo energético en todas las provincias en las cuales trabajamos. Pero entonces, no solamente pusimos foco en el no convencional, sino también en el convencional. Y a mí me gustaría traer a referencia un ejemplo que conocés bien, que es el de Manantiales Ver, yacimiento que tiene más de 90 años en Chubut, que este mes de febrero batió récords de producción, más de 25.000 barriles de petróleo de producción por día. Esto consecuencia de la recuperación terciaria, de la inyección de polímeros que estamos haciendo. Esto sitúa a este yacimiento de más de 90 años como el tercer yacimiento más productivo que tiene YPF, luego de Loma Campana y de la Marga Chica, y uno de los más productivos también que tiene nuestro país. Y esto, de hecho, en este momento estamos rotando las plantas de inyección en este yacimiento, también desarrollando un piloto de surfactantes, y este ejemplo estamos extrapolándolo a otras operaciones nuestras. Tenemos pilotos de terciaria tanto en Santa Cruz, bueno, en Chubut también en Escalante, en otro yacimiento, y en Santa Cruz tenemos dos en Los Perales Centro y en Los Perales Sur, y también en Cañadón León. Y estamos desde el año pasado, desde finales del año pasado, también comenzando a inyectar polímeros en Chachahuén, en el sur de Mendoza, en la cuenca neuquina. Esto entonces nos da una perspectiva de desarrollo también importante para el convencional, y no solamente terciaria. Este año nosotros vamos a terminar con 22 plantas de inyección de polímeros en distintos yacimientos, pero también abriendo nuevos horizontes de trabajo. Y quisiera traer un ejemplo que es perforamos hacia finales del año pasado un pozo en la formación D129 en Santa Cruz también, en Cañadón León. Han sido 1.000 metros de rama horizontal con 2 etapas de fractura, es tight oil, y la verdad que tenemos promisorios resultados en este nuevo desarrollo que estamos haciendo, que luego podríamos también explorar en otros lugares de la cuenca neuquina. Y estos incrementos en producción y esta forma también de operar muy focalizado en lo que tenemos que hacer, nos ha permitido también el año pasado incrementar nuestras reservas. El año pasado terminamos con un incremento de reservas probadas del 24% respecto al año anterior. Eso también debe ser récord, ¿eh? Sí, es el mayor valor de los últimos 5 años en cuanto a incremento, pero quizás lo más sorprendente es el índice de reemplazo. Tuvimos un índice de reemplazo de 230%, que es el mayor de YPF en los últimos 20 años. Con lo cual esto también nos pone en una situación de crecimiento muy importante para este año que viene. Entonces, un foco que tuvimos el año pasado y el año anterior fue este tema más de operaciones, de ser mucho más eficiente en lo que estamos trabajando. Un segundo foco estuvo dado por la reducción de nuestra deuda financiera. Nuestra deuda neta se redujo en los últimos 2 años en 1.300 millones de dólares. Esto es casi un 20% la deuda neta que tenía la compañía a finales del 2019. Terminamos en valores absolutos el año pasado de deuda neta similares a los que tenía YPF en el año 2015 y con un índice de endeudamiento de 1,6 veces deuda EBITDA. Entonces yo creo que eso también, una salud financiera que nos permite continuar creciendo y mirar el futuro con perspectivas muy favorables considerando esta situación. Para este año 2022, nuestro objetivo es invertir 3.700 millones de dólares.
Estos son un 40% más en inversiones que las inversiones que realizamos el año pasado. Un 75% de estas inversiones van al upstream, 1.600 millones de dólares al no convencional, pero más de 1.200 millones también estamos invirtiendo en el upstream convencional en las distintas provincias en las cuales nosotros trabajamos. Y aquí quisiera mencionar un par de ejemplos de otras provincias en las cuales estamos trabajando, más allá de lo que mencioné, la cuenca del Golfo San Jorge. Hacia el sur también de la provincia de Santa Cruz, este año vamos a estar registrando sísmica con objetivo, esto ya estoy hablando de la cuenca austral, con objetivo a gas, y vamos a estar perforando en Tierra del Fuego, vamos a iniciar hacia finales de este año una campaña de perforación exploratoria a gas en Lago Fuego y en Uribe. Y en el caso de Mendoza estamos perforando, actualmente estamos terminando un proyecto de alineación en Cerro Morado Oeste. Esto también está ubicado en la cuenca neuquina, hacia el sur de la provincia de Mendoza, y estamos pensando, luego que hagamos el estudio de esta delineación que estamos realizando, iniciar con una inyección de polímeros desde el inicio. O sea, iniciar la primaria y la terciaria en el mismo momento. Como para mencionar algunos de los ejemplos que en upstream estamos analizando y que vamos a llevar adelante en los próximos meses en nuestra compañía. Y a nivel de downstream, el año pasado tomamos también una decisión, diría, histórica por parte de YPF, que es invertir más de 1.000 millones de dólares en el parque refinador para poner en condiciones nuestras refinerías, las 3 refinerías que tenemos, la de La Plata, la de Mendoza en Luján de Cuyo y la de Plaza Huínculo, para poder tratar el petróleo shale, ampliar también la capacidad de refino y también producir combustibles que sean bajos en azufre. Esto, en el caso de la refinería de Mendoza, son proyectos multianuales, pero va a implicar la mayor inversión que la compañía ha hecho en downstream en los últimos 30 años. Y también estamos trabajando en renovar nuestra imagen en las estaciones de servicio. Estamos llevando adelante un programa muy agresivo de mejora de la imagen, de estar mucho más cerca de nuestros clientes, de convertirnos en hubs energéticos, los cuales nuestros clientes se acerquen y le brindemos todo tipo de combustible que necesiten. No solamente combustibles líquidos, nuestro core business, también GNC, pero en algún momento también brindarles electricidad para los vehículos eléctricos. Y también convertirnos sobre todo en actores que estén muy cerca del cliente, brindándoles también otro tipo de soluciones que traen aparejado el acercarse a una estación de servicio. Entonces, la verdad que tenemos un futuro muy interesante como compañía. Tenemos que continuar trabajando en esta disciplina financiera. Creo que, y es la meta que nos hemos fijado como compañía, considerando el incremento de producción que tuvimos el año pasado y también considerando las capacidades que podemos llegar a desarrollar, nuestra meta es en 5 años poder duplicar la producción actual de petróleo que tiene nuestra compañía. Hoy YPF produce 220.000 barriles por día. Nosotros tenemos un plan para el año 2026 producir 450.000 barriles de petróleo por día. Recordemos que YPF a partir del año 2005 se convirtió en un comprador estructural de petróleo para su sistema de refino. Entonces tenemos una meta intermedia que es hacia finales del año próximo, hacia finales del año 23, ser autosuficientes en nuestra producción de petróleo respecto de nuestra demanda, de nuestro sector de refino, de nuestro downstream. Y a partir de allí convertirnos en exportadores estructurales de petróleo, para llegar a duplicar, como decía, la capacidad la capacidad de producción que tiene nuestra compañía en 5 años. Todos sabemos que esto no se logra de la noche a la mañana. No. Tenemos que trabajar en una gran cantidad de frentes a la vez, paralelos. Y esto yo creo que también es el cambio que tenemos que implementar como industria, el ser mucho más colaborativos que el que somos hasta ahora. Sí, no, eso es importante porque estás hablando de toda una industria. Es decir, acá
digamos, alguien hoy a la mañana dijo que esto es un proyecto de exportación. Yo preferiría refrasearlo diciendo que siempre dijimos que éramos un país con petróleo. Creo que estamos pasando a ser un país petrolero. Y un país petrolero es petrolero porque exporta. Obviamente no, el consumo interno solo no basta como para sostener una actividad como la que estás pensando, como la que estás hablando. Un paréntesis, me alegro que traten el convencional también porque sigue siendo la base de nuestra producción. Y si queremos exportar tenemos que producir todo, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno sueña, no se tiene que limitar, porque si te vas a limitar soñando, ¿viste? Sería una pavada. Y yo vengo hablando de una vaca muerta produciendo 500.000 barriles al día. ¿Lo ves posible eso? ¿Me estoy limitando o estoy loco con mis sueños? Yo mira que soy más optimista que vos en esa visión. O sea, me estoy limitando. Te estás limitando. Yo creo que, y lo veo, lo podríamos decir quizás a nivel de todo el país, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad y la oportunidad como país de en 5 años poder producir 1 millón de barriles por día de petróleo. Para eso Vaca Muerta, sin lugar a dudas, va a ser nuestra solución más importante, sin dejar de lado, por supuesto, el convencional, como bien mencionaba. Pero tenemos que crear las condiciones para poder llegar a eso. O sea, eso no, en nuestra industria sabemos que no se logra de la noche a la mañana. La productividad está, los recursos están, y por eso hablaba del tema de ser mucho más colaborativos. Tenemos que poner de acuerdo todos los actores que formamos parte de la industria, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, los municipales, las compañías operadoras de upstream, de downstream, nuestros proveedores, tanto los internacionales como los proveedores argentinos, como los proveedores regionales, y allí también tenemos que trabajar para hacer un desarrollo de todo ese entramado industrial, los trabajadores y los representantes de los trabajadores. Creo que todos tenemos que trabajar de una forma mucho más colaborativa de lo que hemos hecho en la industria hasta ahora, porque esto nos va a poder permitir destrabar situaciones que cuando los recursos existen, lo que tenemos que hacer es desbloquear situaciones para que se puedan poner en valor. Y esto significa que vamos a tener que trabajar y correr todos los días para poder llegar a un logro de este tipo, desde el punto de vista de la perforación de pozo que tengamos que hacer, pero también, y sin lugar a dudas, de midstream. Tanto en el midstream oil como en el midstream gas, tenemos que hacer trabajos importantes e inversiones, que son de miles de millones de dólares, para poder ponerlo en valor. Pero yo creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante como país, y podría ser también una idea aglutinadora de todos estos esfuerzos. Porque todos estos esfuerzos al final tienen beneficios positivos para todos los actores, para el país, para las economías en las cuales trabajamos, en cuanto a la inversión, en cuanto a la rentabilidad de nuestras compañías, en cuanto a los trabajadores y la mano de obra, aguas arriba de lo que significa nuestra industria para nuestro país, aguas abajo también de la industrialización que podríamos llegar a hacer, y todavía no me estoy refiriendo al tema de gas, me estoy refiriendo sobre todo al tema de petróleo, pero en gas tenemos otro tanto o más todavía, ¿no? Yo creo que el gran desafío que tenemos es ese, ¿cómo hacemos para convertirnos en un país que sea exportador neto de energía? Y lo podemos hacer. O sea, hay otros países quizás que no lo pueden hacer porque no tienen los recursos. Nosotros lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que trabajar y duramente todos como para poder, en el trabajo que tiene que hacer cada uno y en el liderazgo del trabajo que tiene que hacer cada uno, poder lograrlo en este tiempo. Pero no tengo dudas que lo podemos hacer. Nosotros haber incrementado el año pasado la producción en 10 millones de metros cúbicos por día, con lo que eso significa y lo que conocemos esta industria, sabemos que eso significa. En un poco más de 6 meses significa que es algo que podemos estar. Quizás que las oportunidades más sencillas ya están, tenemos que ahora capturarlas y, por supuesto, desarrollar el midstream. En el midstream tenemos que trabajar, y no es solamente gasoductos u oleoductos, tenemos que tener plantas de tratamiento que nos permitan poner en condiciones el gas que vamos a inyectar, ¿no? Pero tenemos un mercado que cuenta con infraestructura. Y tenemos que conquistar mercados, es decir, es un trabajo que parece ciclópeo, pero creo que la industria
en Argentina está perfectamente preparada para eso y falta un poco que quizás las fuerzas políticas también entiendan de que este es un superproyecto que vale la pena, en la que vale la pena embarcarse y convertir a Argentina en un país petrolero que exporte petróleo. Se nos acabó el tiempo, Sergio, te agradezco muchísimo que hayas venido. Muchas gracias, Ernesto. Y que a nos disposición hayas... siempre, Bueno, para lo que necesiten. y los invito, felicitaciones por los 100 años también. Gracias, muchas gracias. Y los invito a visitar el stand IPF para cuando puedan. Gracias.